Desde las primeras experiencias que realizamos con electricidad y desde los primeros científicos que empezaron a explorar con la producción, cometimos errores y tuvimos accidentes, los cuales nos siguen pasando. Muchos caminos terminaron en nada, algunos de ellos produjeron grandes cambios y eso es lo que vamos a analizar ahora. La historia comienza con la producción de electricidad a voluntad con una máquina en 1831 con lo que se llamó la dínamo de Faraday. Es un generador homopolar, tiene baja potencia, problemas de calentamiento y poco práctico, aunque existieron modelos de generadores homopolares hasta 1919, 1920 por ahí. Sin embargo, no es el generador que se utilizó con más frecuencia. El que utilizamos actualmente como generador de corriente alterna y cuya imagen estamos viendo en este momento es uno más práctico, más conocido, alimentado por un motor a explosión generalmente, que fuerza a girar un conjunto de bobinas dentro de un campo magnético de tal manera de hacerle un flujo variable que produce una inducción. El generador lo que hace es convertir la energía magnética en energía eléctrica y eso tratamos de que lo haga de la manera más eficiente posible. Veamos el principio de funcionamiento del generador. El principio base es el que ya conocemos de inducción electromagnética, que es el hecho de que si el campo magnético está variando, por ejemplo, por el acercamiento o alejamiento de un imán a una bobina, por ley de Faraday, generará una tensión igual a la derivada del flujo magnético en función del tiempo. Y de esa manera inducirá la tensión. Veamos cuáles son las partes que componen un generador de corriente alterna. El generador de corriente alterna se compone en principio de la armadura, como la llamamos, o conjunto de bobina giratoria, generalmente rotórica, que es la que se encuentra en el centro del corazón del generador. Esta bobina gira sobre un eje que la pone alternativamente por encima y por debajo del campo magnético generado. Las líneas de campo brindadas por un imán, que puede ser un imán permanente o un electroimán, son las que corta la armadura y la tensión que genera se transmite a unos anillos de contacto que se encuentran adheridos al final de la bobina y que contactan a su vez con las escobillas o carbones, transmitiendo finalmente la tensión inducida a la carga que sea, que en este caso está representada por un galvanómetro. Vamos a ver cómo trabaja el generador de corriente alterna. En la medida que la armadura gira, el área que queda frente al campo magnético va variando, como hemos visto ya en los apuntes. La tensión varía, el área varía en función de que está más o menos de frente contra el flujo magnético transversal que producen los campos permanentes. Eso induce una tensión, la tensión llega a través de los cables hasta la carga y alternativamente va presentando picos positivos y negativos, lo que hace que denominemos a esta forma de corriente alterna justamente. ¿Cómo se grafica la tensión inducida que produce un alternador al ir pasando de posición en posición? Bueno, vamos a ver, en la medida que el área enfrenta de frente al campo magnético y digamos en el tiempo cero, no hay cambio, no se produce cambio en la posición y arrancamos de una tensión inducida cero. En este caso, la tensión inducida va a ocupar el centro del eje de representación en el eje de ordenadas y en el eje de abscisa va a estar en el eje principal. En la medida que se vaya produciendo una variación o giro de la armadura, esto va a ir representando un aumento, un incremento de la variación, no del flujo, pero sí de la variación del flujo magnético, que va a llegar a un máximo en un cuarto de ciclo.
En ese momento se va a haber producido el pico de tensión inducida, que se representa claramente como la punta de la senoide. Al llegar a la mitad del ciclo, esto va a producir una reducción porque el campo no va a estar atravesando el área de la figura, y alternativamente luego pasará a el pico inferior de la senoide, volviendo nuevamente a cero y repitiendo en forma permanente todo el ciclo completo que acabamos de describir. De esta forma funciona un generador de alterna. Vamos a ver cuáles son los valores característicos y cómo se resuelven los circuitos que emplean estas características. En principio, una característica interesante a considerar es el valor medio de una onda sinusoidal. En este caso, por ejemplo, el valor medio de la onda de tensión, que debido a la simetría justamente de la onda sinusoidal, el valor medio da cero. Para evitarnos este problema de que la onda tiene valor medio cero, pero sus efectos no parecen condecirse con que el valor medio sea cero, sino que si uno siente la onda de tensión de 220 atravesándolo, se va a dar cuenta de que ese valor medio no representa los efectos que tiene, muchas veces se considera el valor medio de un solo ciclo y se lo promedia en el ciclo. Entonces, para promediar en el ciclo la onda de tensión, se hace la integral entre 1 y la mitad del ciclo, entre 1 y pi, entonces la integral es entre 0 y pi, y se obtiene que el valor medio de ese ciclo es 2 por el valor máximo dividido pi. En realidad, el valor medio de una onda sinusoidal no tiene representación típica, digamos, no es uno de los valores más característicos. Esto se da solamente como una característica para representarla, pero no que sea de aplicación. Sí es de mayor aplicación el equivalente en potencia que entrega una fuente alterna cuando uno lo compara con una fuente de potencia continua. En ese caso escribimos las dos ecuaciones, digamos la ecuación de la potencia en alterna, y lo representamos como I al cuadrado por R porque suponemos que la carga va a ser una resistencia. En esta situación, el I minúscula, digamos que es la I en función del tiempo senoidal, será la I máxima por el seno omega t al cuadrado por R. Y distribuimos el cuadrado a la función y al valor máximo, y a continuación podemos recordar que el seno al cuadrado de omega t es, esto es de trigonometría, 1/2 de 1 menos coseno de 2 omega t, por lo cual la potencia en alterna finalmente será en su equivalente a una fuente de tensión continua, será igual al valor máximo de la corriente dividido raíz de 2. Lo mismo valdría también para el efecto que produce la tensión y nos permite definir lo que llamamos valor eficaz de la corriente o valor eficaz. Si acá hubiera una B corta sería valor eficaz de la tensión, o RMS, root mean squared en inglés. Cualquiera de los dos, el I sub F o I sub RMS, es válido. Se usan indistintamente y es 1 sobre raíz de 2 del valor máximo que tiene la onda. A eso se le dice valor eficaz, y esto sí es lo que representa, por ejemplo, en calor, la potencia que se disipa en una resistencia cuando estoy en alterna. Una fuente de continua que tuviera el valor de el pico de alterna dividido raíz de 2 transferiría la misma potencia a la resistencia que la fuente haciéndolo en forma senoidal. Vamos a ver cómo se trabaja con alterna en el dominio del tiempo, decimos nosotros, es decir, con las ecuaciones temporales, estas de seno, coseno de omega t más phi, etcétera, etcétera. Para lo cual vamos a considerar un simple circuito alimentado con una fuente de tensión, un simple circuito RL, nada más. Vamos a ver cuáles son las ecuaciones que logramos obtener en este caso. En principio vamos a dibujarle una corriente que nosotros vamos a considerar va de izquierda a derecha sobre los elementos en el circuito en el momento en el cual el ciclo es positivo, el semiciclo de tensión es positivo. Recordemos de física
algunas ecuaciones que son importantes, como que la caída de tensión en una bobina es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, que en la resistencia no cambia lo que era la ley de Ohm original, si bien acá esta I que está acá no es una I de un valor de continua, sino que esto será I máximo seno o coseno de omega t, porque es una función sinusoidal del tiempo, la corriente. Por otro lado, vamos a decir que para que se cumpla instante a instante la ley de Kirchhoff, que tiene que pasar así, es decir, en cualquier momento, en cualquier instante de tiempo que nosotros consideremos, la caída de tensión en la fuente tiene que ser igual a la caída de tensión en la bobina más la caída de tensión en la resistencia. Y vamos a considerar un problema donde sabemos que la corriente que circula es, por ejemplo, I máximo por el seno omega t. Es decir, nos dan la corriente y nos piden que calculemos cuánto vale B. Esto ya es un problema inclusive que está en la guía práctica, aprovechamos para resolverlo. En principio hacemos lo que primero habíamos escrito, calculamos la tensión en la inductancia como L derivada de I en función del tiempo, y eso nos da que es la derivada del seno es el coseno, por la derivada de lo de adentro me queda omega nada más, la L que forma parte de esta fórmula, y finalmente queda que la tensión en la inductancia es L por omega por I máximo por coseno de omega t. Sin arreglar, sin acomodar nada, digamos, haciendo la derivada limpia y pura, mientras que si vamos a la otra ecuación que habíamos dejado escrita, nos queda una que la tensión en función del tiempo, la fuente de tensión en función del tiempo va a ser igual a esta ecuación, que es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Vamos a trabajar en ver cómo podemos resolver esto. Ecuación diferencial de primer orden, recuerden, no es de lo más fácil y sencillo de resolver. Vamos a escribir nuestras ecuaciones en los términos en los cuales estaban escritas, y ahí nos queda que la tensión va a ser omega por L por I máximo coseno omega t más R por I máximo seno omega t. Como se ve hasta acá, no podemos obtener, esta es la suma de dos funciones sinusoidales, pero en realidad no nos da mucha información ni resultaría complicado de digerir escrito así cuál es el valor de la tensión que se está produciendo en la fuente de tensión. Entonces vamos a acomodar un poco nuestros datos para reformarlo a algo que nos resulte más o menos conocido. Acá reescribimos la función que teníamos recién un poquito más prolijo, es decir, ponemos el seno omega t primero, el coseno omega t segundo, simple y sencillito, nada más que por una cuestión de reemplazo que vamos a hacer ahora, porque ahora tenemos que recordar que el seno de la suma de dos ángulos, alfa más beta, es igual al seno de alfa coseno beta más seno beta coseno de alfa. Si a todo eso lo multiplicamos por ρ, por el módulo, nos queda esta función que tenemos acá. Si ahora comparamos esta función que tenemos acá escrita con lo que tenemos arriba, vamos a poder ver que se puede elegir que el seno de alfa, donde está seno de alfa, yo le voy a decir seno de omega t. Y si esto es así, entonces me va a quedar el ρ, por ejemplo, acá en este primer término, en vez de quedarme ρ seno de alfa, esto ya sería el seno de omega t, lo saco de ahí, me queda R por I máximo es igual a ρ por coseno beta, cuando hago el reemplazo. Y análogamente en el segundo término, en este que está acá, el segundo término me va a quedar que ρ por el seno de beta es omega L por I máximo. Formando un sistema de ecuaciones con estas dos ecuaciones y resolviendo, puedo sacar que el módulo ρ, el módulo de la corriente, porque esta va a ser la respuesta que yo estoy buscando, es decir, yo estoy buscando una forma de, perdón, no de corriente, de tensión, una forma de tensión que tenga esta fórmula simple, que sea solamente una sinusoide con un ángulo, digamos, con una parte que va a ser función del tiempo, que este va a ser omega t, porque lo elegimos que alfa es omega t, y este beta que está acá va a ser un desfasaje, como lo vamos a llamar, que es el corrimiento. Eso da la suma de dos sinusoides de la misma frecuencia.
Estas dos sinusoides son de la misma frecuencia, por lo tanto se pueden combinar en una sola, donde el ángulo beta también se puede deducir de resolver esta ecuación, este sistemita de ecuaciones, de dos ecuaciones que nos quedaba acá arriba, se ve que es el arco tangente de omega L sobre R, de donde mi tensión en función del tiempo va a ser I máximo, ¿sí? Por raíz de omega L al cuadrado más R al cuadrado por el seno omega T más el arco tangente omega L sobre R. Fíjense qué fácil, simple y sencillo que queda, ¿no? No, en realidad no queda ni fácil, ni simple, ni sencillo. Queda difícil de resolver, porque ustedes se imaginan que si un circuito donde solamente tenemos una bobina y tenemos una resistencia, tuvimos que resolver una ecuación diferencial ordinaria y esta ecuación diferencial ordinaria igual nos produce un resultado que es por lo menos indigerible, imagínense lo que podría pasar si uno tiene un circuito con 4 mallas donde haya inductancia, resistencias, capacitores y fuentes de tensión en distintas fases. Se podría volver intratable. De hecho, durante mucho tiempo no se pudo, si bien se usaban los circuitos de alterna, porque esto, digamos, la historia no fluye como fluyen las disquisiciones teóricas, si bien los circuitos de alterna se usaban, no se podían resolver con anterioridad. Se probaba a ver si funcionaba. Si andaba lo dejaban y si no andaba veían a ver en qué habían fallado, pero no resolvían cálculos. Ahí es donde aparece un genio, un ingeniero eléctrico, un doctor en ingeniería que se llamaba Charles Proteus Steinmetz. Acá vemos una foto de Steinmetz con Einstein, por ejemplo, como para que se den una idea de lo importante y representativo que fue, aunque es poco conocido. Probablemente nosotros hayamos escuchado hablar de Tesla y de Edison y nada de Steinmetz. Tesla y Edison fueron respectivamente los líderes de la tensión continua y la tensión alterna, pero Steinmetz es el que resuelve los problemas de cálculo. Steinmetz es el que le da verdadera ingeniería a los cálculos eléctricos, porque además era matemático. A Steinmetz usualmente se lo suele conocer y viene de esta foto. Acá hay una foto de él con Thomas Alva Edison. Steinmetz tenía un problema un problema físico que era el ser jorobado, tenía muchos problemas con su cuerpo, y bueno, eso hacía que uno pensara que una persona con esa deficiencia no hubiera llegado, pero realmente su cabeza era brillantísima y de hecho llegó a ser lo más alto en la parte eléctrica en Estados Unidos. Tiene trabajos publicados con todos los grandes monstruos de la electricidad de su tiempo. Y Steinmetz, y a esto iba en particular, esta foto es cuando realiza la primera prueba con rayos artificiales, digamos, las sobretensiones de gran magnitud artificial, que fue la primera vez que se pudo probar. Todo vino de la cabeza brillante de este ingeniero. Lo que se dio cuenta Steinmetz es de que cuando uno representa matemáticamente, esto ya lo deben haber visto ustedes en matemática, cuando uno representa el giro de un vector, digamos, apoyado en el centro de un círculo y lo hace girar con velocidad omega, este vector va describiendo, digamos, las alturas que va cobrando este vector, van describiendo una senoide, como puede verse, por ejemplo, en esta animación, donde se dibujan tres vectores giratorios que van produciendo cada uno una senoide de distinta amplitud, pero de la misma frecuencia. Todas funcionan en la misma frecuencia. A estos vectores giratorios, a estos vectores con fase, Steinmetz le dio el nombre de fasores, phasors en inglés, y resolvió que estos fasores por ahí podían simplificarnos mucho la resolución de circuitos. Vamos a ver cómo. El método fasorial o método de Steinmetz. Si nosotros tenemos una tensión en el tiempo que está representada por esta ecuación, como ya hemos visto, y recordamos que la ecuación de Euler-Euler dice que E a la J, acá vamos a usar en vez de I,
como estamos hablando de electricidad, vamos a usar como unidad imaginaria la J. Recuerden que la I se queda reservada para la intensidad de corriente, para las corrientes. Entonces, la unidad imaginaria de ahora en más es J. La fórmula de Euler entonces es que E a la J tita es igual al coseno de tita más J seno de tita. Entonces, nosotros podríamos escribir, por ejemplo, que nuestro BDT es la parte real. Recuerden que BDT es esto que tenemos acá arriba. Es solamente la parte real de la ecuación de Euler, de la ecuación total de Euler, que produciría coseno y J seno de la función. Entonces sería del valor máximo por E a la J omega T más phi, con lo cual podríamos distribuir omega t y phi en dos partes en el exponente, ¿sí? Y con eso obtendríamos que hay una parte que va a ser solamente función angular, o sea, en esta expresión de la tensión lo que tenemos es una parte que es función fija, que no varía en el tiempo, que es una función que queda permanentemente en la misma posición y que solo depende del ángulo phi, y esta parte temporal la eliminamos. Y a esto le decimos el fasor generador de la tensión o de la corriente que sea. Entonces, con este tipo de notación, nosotros podemos obtener una representación en el dominio temporal que va a estar afectada por una función temporal que va a ser función del coseno, del seno, omega t más phi, y que va a resultar de compleja resolución, mientras que si nosotros limitamos nuestros cálculos a la representación en la parte fasorial, vamos a tener solamente el valor máximo en cuestión con un ángulo representando el ángulo inicial de desfasaje que va a tener, la fase que va a tener el fasor y que nos va a permitir hacer cálculos mucho más simples. Ahora, nos quedan, por supuesto, muchas cosas a considerar todavía, como por ejemplo, qué pasa si tenemos en vez de un coseno, tenemos un seno, cómo se compararían en un dominio y en el otro, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a dejar para la parte práctica, para ver cómo se trabaja con esto en la parte práctica. Pero sin embargo, todavía nos falta una cuestión importante, que es qué pasará con las derivadas. Por ejemplo, como dijimos, la caída de tensión en una inductancia es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, mientras que la tensión en un capacitor es 1 sobre C por la integral de I diferencial T. ¿Qué pasará con esas derivadas e integrales si nosotros nos metemos en este dominio fasorial? Vamos a ver. Por las definiciones que hicimos antes, entonces nos queda que solamente vamos a trabajar con la parte real de esta ecuación, lo que nos permite independizarnos del tiempo. Ahora, ¿cómo funciona con la derivada? Bueno, derivo la función tensión, por ejemplo, se podría hacer con tensión o con corriente. En este caso, como tenemos una tensión, lo hacemos con tensión, pero obviamente si esto fuera I de t y esto fuera I máximo, la función se derivaría de la misma forma. Es una cuestión de formas nada más. Entonces, haciendo esta derivada, como la derivada del coseno me queda menos el seno, y puedo acomodar haciendo un pequeño malabar trigonométrico que menos el seno de omega t más phi es igual al coseno de omega t más phi más 90 grados. En ese caso yo puedo llegar a la conclusión de que la derivada de la tensión con respecto al tiempo es la parte real de omega por el valor máximo por E a la J omega t por E a la J phi por E a la J omega, de donde se sigue que este E a la J90 queda en J. Si ustedes lo representan por Euler se van a dar cuenta inmediatamente de por qué esto queda en J. Esto que está acá es el valor fasor y esto otra vez es lo que descartamos cuando consideramos el fasor, es decir, la parte temporal. El fasor prescinde de los cálculos temporales solamente para usarlos en la parte posicional. Entonces, una derivada en función del tiempo solamente hace que
el valor máximo de la función se multiplique por j omega. ¿Está? Para derivar en el campo fasorial yo solamente multiplico por j omega. Y para integrar análogamente lo que tengo que hacer es dividir por j omega. Es una transformada, esto digamos forma parte obviamente de la conocida como transformada de Laplace, aunque es más simple porque no tenemos en cuenta la atenuación. En esto solamente hay un cambio en función de la frecuencia. Y para derivar o para integrar, para derivar multiplicamos por j omega, para integrar dividimos por j omega. Esas son las consecuencias de esta definición de Fasor que dio Steinmetz. Entonces, esto nos permite en principio hacer algunos ejercicios, pero más allá de este ejercicio que ahora vamos a resolver, uno ya puede ver hacia dónde vamos apuntando. Cuando calculamos la tensión de la inductancia, que es L por la derivada, lo único que hacemos es dividir por j omega. Multiplicar, perdón, por j omega. Y cuando calculamos, en el caso de la integral para el capacitor, lo único que hacemos ahí sí efectivamente es dividir por j omega. Vamos a hacer este ejercicio que está acá, que me piden calcular I de t con una expresión diferencial compleja. Fíjense, esto es bien complicado. ¿Cómo sería entonces que yo tengo que escribir la ecuación transformándola al campo fasorial para permitirme resolverla numéricamente de manera efectiva? Si esto lo hiciera de la forma matemática convencional sería muy complicado, pero en cambio escribirlo en fasores es relativamente simple. El 4i queda como está, queda el 4i. El 8 por la integral de i diferencial t es como dijimos, queda el i fasor dividido j omega, esto que hicimos acá, y ahí ya integramos. Menos 3, la derivada de i con respecto al tiempo, queda multiplicado por j omega la i. Y esto es un fasor que tiene de módulo 50 y de fase 75 grados. Con lo cual yo puedo ahora agrupar todo en función, sacar factor común y en este término de la izquierda y pasarlo dividiendo para abajo, hacer una simple y sencillita cuenta en complejos, y eso me permite calcular el valor de i en el campo fasorial. Este es el fasor i que resuelve esta ecuación de arriba, ¿sí? Si yo lo quiero pasar al dominio temporal, es decir, vuelvo del campo fasorial, del dominio fasorial vuelvo al dominio temporal, me va a quedar que I de t es finalmente, obviamente, una función coseno con la misma frecuencia y el ángulo va a ser distinto porque es el que acabo de calcular de mi transición al campo fasorial. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, determinar la tensión B de t de una ecuación así. Les dejo simplemente la respuesta como para que ustedes lo realicen por su cuenta y ejerciten un poco el concepto de fasor y las consecuencias, pero fíjense, noten nuevamente, y es de destacar cómo Steinmetz convierte ecuaciones muy complejas, diferenciales de segundo orden, con condiciones no nulas como son estas, en una ecuación totalmente resoluble de números complejos. Esa es la ventaja del método de Steinmetz, del método que llamamos fasorial y que vamos a usar de ahora en más para resolver nuestras cuestiones en alterno. Vamos a ver cuáles son las relaciones fasoriales debidas a la definición. Entonces vamos a ver qué pasa con una resistencia. Vamos a representarla en el dominio temporal y en el dominio de frecuencia. O sea, en el dominio temporal es el común, el dominio de la frecuencia es la forma fasorial de representar las relaciones. Acá lo tenemos en el dominio temporal y acá lo tenemos en el dominio de la frecuencia. Fíjense cómo esta segunda ecuación, donde B es igual a I por R, se parece absolutamente, formalmente, a lo que nosotros trabajamos en continua. Es exactamente la misma expresión. Por supuesto, hay que recordar que esta I es la I fasor y que esta B es la B fasor, es decir, que en realidad estamos trabajando en un campo transformado y no son valores que yo pueda medir. O sea, estos valores yo no puedo ir con un tester y medirlos directamente como pasaba con la continua. Son valores de cálculo, no son valores existentes reales, son valores representativos. Pero sirven para hacer todos los cálculos y después volver
a nuestra realidad concreta. Para un inductor, ¿qué pasará con un inductor? Otra vez lo representamos en el campo del dominio temporal y lo representamos en el campo del dominio de la frecuencia o el campo fasorial. Fíjense, otra vez, en el dominio temporal tengo que calcular una derivada, en el dominio fasorial solamente un producto de la unidad imaginaria por omega por L por I. ¿Sí? Muy simple, muy sencillo, y eso se representa en la ecuación que finalmente encontramos acá, donde B fasorial es igual a J, unidad imaginaria, insisto, guarda, no usamos la I en electricidad, omega por L por el valor del fasor corriente. La tensión se relaciona con la corriente en una reactancia inductiva, le decimos reactancia a esto, después, ahora lo vamos a definir un poquito mejor, pero en una bobina simplemente se relaciona de esta manera lineal en el campo fasorial. Es una transformada el fasor, ¿sí? Es una transformada en función de la frecuencia. Bien, vamos a ver, nos queda el condensador, un capacitor, a ver cómo se comporta en el dominio temporal y cómo lo hace en el dominio fasorial. En el dominio temporal la corriente es C por la derivada de B con respecto al tiempo. En el dominio fasorial, muy simple y sencillamente, la unidad imaginaria J por omega por C por B. Esas ecuaciones las escribimos traspuestas y ahí tenemos otra vez la relación fasorial entre la corriente y la tensión que nos llevan a permitirnos calcular lo que llamamos la reactancia en física. Ustedes lo traen de física, este conocimiento, y esta unidad imaginaria que queda acá abajo es la que hace que el valor de la reactancia capacitiva sea negativa, porque cuando uno sube la J hacia el numerador, lo tiene que hacer multiplicando y dividiendo por J, con lo cual me queda menos J por 1 sobre omega C, que es el valor que uno más frecuentemente tiene de oídas. Esto es una especie de resumen de todo lo que acabamos de ver para retener qué forma tienen, pero fíjense qué elemental queda el cálculo en el dominio de la frecuencia. Ahora, cuando definimos a las reactancias, tenemos que ver cuáles son los efectos que producen en los elementos circuitales. Porque antes decíamos, la resistencia es la oposición al paso de la corriente. Bien, genial, fenomenal. Pero ahora las reactancias no solamente se van a oponer al paso de la corriente como sí lo hace la resistencia, o sea, una oposición lineal. Si hay más resistencia, voy a dejar pasar menos corriente y ahí se terminó todo el razonamiento. Mientras que en el caso, por ejemplo, de una bobina, voy a atenuar el valor de la corriente, o sea, a mayor valor de la reactancia inductiva se va a producir una reducción de la corriente, pero además la corriente va a ir 90 grados por detrás en el giro. Si yo pongo una marquita acá, yo pongo una marca, porque esto está constantemente girando con velocidad omega. Esa indicación de omega así en curva quiere decir que este es el plano fasorial. El plano fasorial, a diferencia del plano vectorial, va girando a la velocidad omega. Esa es la única diferencia que tenemos que tener en cuenta. Este vector así, digamos, vector entre comillas, V sub L, no está quieto en esta posición, sino que está constantemente dando vueltas. Yo lo puedo representar así, digamos, en posición horizontal, o podría representarlo en posición vertical y no habría ningún tipo de problema. La única diferencia sería el momento en el cual saqué la foto, porque este vector siempre está permanentemente girando. Lo mismo que que el I sub L, que va permanentemente girando 90 grados más atrás de la tensión, o en el caso de un capacitor, 90 grados más adelante de la tensión. Estas son digamos, las características de las reactancias que la diferencian, y por eso se le dice reactancia,
y no resistencia, porque el efecto no es solamente oponerse al paso de la corriente, sino además, en el caso de la inductancia, atrasarla a la corriente. La achica y la atrasa, y en el caso del capacitor, achica la corriente pero la adelanta. Después vamos a ver por qué, eso lo verán un poco más en la práctica, por qué cada uno de estos componentes tiene ese efecto. Vamos a ver qué pasa cuando combinamos varios elementos en un circuito un poco más complicado. Por ejemplo, un RLC, R, L y C. En este caso vamos a tener que definir un concepto nuevo. La combinación de todas las oposiciones a la circulación de corriente se va a llamar impedancia, de impedir, digamos, es la cosa que impide el paso de la corriente, aunque en realidad no lo impide. O sea, simplemente se opone, sería una oponencia, pero es tan complicado que más vale le decimos impedancia, y a la cual definimos como la suma de todos los efectos, es decir, la resistencia más, y acá la unidad, otra vez la unidad imaginaria, por el valor de las reactancias en cada uno de los casos. Fíjense que acá aparece el menos que yo le decía para la reactancia capacitiva, debido a que J, digamos la unidad imaginaria, queda siempre arriba en la posición del numerador. Como cuando definimos la reactancia capacitiva, la J quedaba abajo, ¿sí? Al multiplicar y dividir por J para poderlo pasar para arriba, me queda un signo menos, que es lo que aparece en esta definición. Entonces, acá tenemos XL y XC definido, y finalmente podemos calcular la ecuación de la impedancia en módulo y ángulo, en cuyo caso, digamos, el módulo de Z, ¿qué va a ser? Va a ser la raíz cuadrada, es un triángulo, es un triangulito porque R está en el eje de los reales, y obviamente la X, las X, que son estas que están acá, las X están en el eje imaginario. Así que Z es un complejo. Guarda, cuestión importante, Z es un número complejo, no un fasor. Z no gira, Z es una relación numérica, es un número complejo, sí, tiene dos partes, tiene parte imaginaria y parte real, pero no es un fasor, no tiene frecuencia, no depende de la frecuencia y no se representa en el mismo campo, no se ponen en el mismo plano tensiones, corrientes e impedancias. Se ponen en el mismo plano solamente tensiones y corrientes, en el plano fasorial, y en el plano complejo común, el que conocemos de toda la vida, se representan las impedancias, pero no se pueden superponer, porque estas, las impedancias, no dan vuelta. Su cálculo es tal cual como sabemos del tratamiento de números complejos que ya vimos en matemática, así que no voy a sobreabundar mucho con estas cuestiones. Vamos a ver cómo se comportarían las leyes de Kirchhoff en esta situación. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos una malla cerrada en la cual instantáneamente sabemos que se tiene que cumplir la ley de Kirchhoff, es decir, la suma de las tensiones instante a instante tiene que ser cero en una malla cerrada, por lo cual en cada uno de esos instantes podemos escribir todas estas ecuaciones dependiendo del tiempo, pasarlas al campo fasorial, y una vez que tenemos todo esto pasado al campo fasorial, eliminamos el componente temporal, digamos, una vez que lo tenemos escrito y separado para escribir, ya está listo, está casi al dente, lo único que hacemos es sacar este EJ a la omega t, porque en el campo fasorial no lo utilizamos, y finalmente queda la ley de Kirchhoff de las tensiones en forma fasorial, exactamente igual que lo que quedaba en el campo temporal. En instante a instante o fasorialmente, la ecuación de Kirchhoff de las tensiones es la misma, y análogamente puede hacerse para llegar a las expresiones de la ley de corrientes de Kirchhoff. No necesito considerar los cosenos omega t, los senos omega t, todas las funciones sinusoidales que serían necesarias considerar si trabajo en el campo temporal. En el tratamiento fasorial solamente es la suma de números complejos, eso sí, a diferencia de la continua, donde los números que se sumaban son reales puros, reales reales,
las tensiones son reales y las corrientes son reales. En la alterna, las tensiones son números complejos y las corrientes son números complejos, pero además son fasores fundamentalmente. Yo los trato, cuando sumo algebraicamente, los trato como números complejos puros. Si son fasores, son números complejos puros, pero tengo que recordar que están girando esos números complejos puros en el tratamiento. Algunas representaciones fasoriales habituales. Supongamos que yo tengo un circuito RLC que yo quiero representarle la corriente y la tensión. Digamos, recuerden, los fasores son corriente y tensión, no son las impedancias. Para representar todo esto, bueno, elijo en principio el fasor que voy a tomar de referencia. Habitualmente el fasor que uno toma de referencia es la tensión. ¿Por qué? Porque generalmente, por ejemplo, los proveedores de energía eléctrica lo que me entregan es una tensión fija, y esa tensión fija es la que yo tomo como referencia, porque es lo más práctico. Si a mí me dicen cuánto mide la tensión en tu casa, y 220 volts. ¿Sí? Si vivís acá en Argentina, 220 volts. Si me preguntan cuál es la corriente, y no sé porque la tengo que medir, pero la tensión la sé. La tensión sé que es 220 volts eficaces, 220, acostumbrémonos a hablar bien, 220 volts eficaces de tensión, que yo voy a tomar como tensión de referencia. En ese caso, calculo la corriente, lo hago con el método fasorial que acabo de describir, y supongamos que depende de los valores relativos, por supuesto, depende del valor de la tensión de alimentación y de los valores relativos entre XL, XC y R, pero supongamos, en este caso estamos suponiendo que XL es mayor que XC. Les recomiendo que hagan la cuenta ustedes y que R existe y es distinto de cero. Entonces me da esta corriente. ¿Qué otra cosa puedo representar en el diagrama fasorial? Bueno, la caída de tensión sobre la resistencia es I por R, así que está en fase con la corriente. La caída de tensión en la bobina está a 90 grados más adelantada. Fíjense que acá hay 90 grados más adelante que la corriente, que está representada en celeste, y la caída en el condensador, en el capacitor, está 90 grados más atrás de la corriente, y la suma de todas las caídas, es decir, la suma de la caída en la resistencia, la suma de la caída en la inductancia y la suma más la caída en el condensador, o menos, en este caso la caída en el condensador, me tiene que dar la tensión B tal como lo impone Kirchhoff cuando yo recorro la malla cerrada que forma este ejemplo que acabamos de dar. Por otro lado, ahí tiene que haber 90 grados debido justamente a las relaciones entre tensión y corriente que representamos hoy. Uno está en la parte de los reales, en este caso sería la I, y la otra está, la tensión, y en la parte de los imaginarios estaría la corriente. Si ahora consideráramos, por ejemplo, la representación fasorial de un circuito RLC paralelo, podríamos hacer lo mismo, pero ahora tenemos que tener en cuenta que las corrientes se van a sumar todas para dar la corriente total, que estará, también depende de los valores, esto es un ejemplo, también depende de los valores relativos, pero estará, por ejemplo, para arriba acá, según estos valores relativos. Si yo tengo la I sub 1, que es la que recorre la resistencia, va a tener que estar en paralelo con la tensión porque no tienen diferencia de fase. Después, la I sub 3, que es la que recorre sobre la bobina, su circuito, va a tener que estar 90 grados más atrás de la tensión, y la I sub 2 va a tener que estar 90 grados más adelante de su tensión, con lo cual la representación y la suma de las tres, I sub 1 más I sub 2 más I sub 3, me tiene que dar la I total. Lo que sí, la suma de las corrientes es vectorial o compleja, si ustedes quieren, o fasorial, pero no es, digamos, si acá hay 10, acá hay 10 y acá hay 10, la suma no es en general 30. ¿Está? No va a ser 30. 10 más 10 más 10 podrían sumar, no sé, 5. ¿Sí? Depende del ángulo y de la relación de tamaño que tengan cada una.
podrían sumar lo que sea. Es una suma para que ustedes la reconozcan, una suma como antes los vectores, ¿sí? Dos vectores, uno de 10 y otro de 10, no suman 20. Suman lo que puedan, desde 0 a 20, cualquier cosa, ¿sí? Depende de los ángulos que formen uno con los otros. Así que bueno, hay que acostumbrarse a trabajar con las representaciones fasoriales porque reducen mucho el trabajo, nos permiten trabajar con ecuaciones fácilmente resolubles y son mucho mejores que las ecuaciones diferenciales ordinarias que hubieran complicado tremendamente este trabajo. Muy bien, nos vemos entonces en el próximo video de teoría sobre este tema de electricidad. Hasta pronto.